Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. Mi familia me repudió hace años por acusaciones falsas de mi exnovia, y ahora intentan volver a mi vida sin saber nada de la nueva vida que he construido sin ellos. Mi familia me abandonó hace años, cuando mi exnovia me acusó falsamente de violación, y ahora quieren reconciliarse, pero les he mostrado la maravillosa vida y familia que me he construido, y que ellos se han perdido. Mi exnovia me engañó, y cuando lo descubrí y la confronté, se asustó y le dijo a casi todos nuestros conocidos que yo la había violado, para encubrir su infidelidad. Me detuvieron durante la investigación, pero me liberaron al no haber pruebas. Mis padres ya me habían repudiado, y la mayoría de mis amigos se habían distanciado de mí. Ni siquiera un jurado demostró mi inocencia, así que mis padres seguían creyendo que era un violador que había tenido suerte. Mi mejor amigo empezó a ayudarme a espaldas de mis padres y yo me escapé. No tenía nada que perder, ya que nadie me quería ni se acercaba a mí. Y mi universidad me prohibió asistir a clase, solo me enviaban los trabajos por correo electrónico y me hacían ir a los exámenes. Me alejé lo más posible de esa ciudad y conseguí un apartamento. Después de trabajar en algunos empleos comunitarios para ganar algo de dinero, logré estabilizarme. Al cabo de un tiempo, decidí cambiarme el nombre, porque por alguna razón había llegado a odiar verlo. Todavía no sé por qué, pero eso me ayudó a empezar de cero y hice algunos amigos nuevos cuando volví a la universidad. No sé por qué lo hice. Todavía tengo muchas deudas y era increíblemente pobre. Mirando atrás, terminé mi carrera de magisterio y me mudé lejos, a un país al otro lado del mundo, donde vivo ahora. Conseguí un bonito apartamento y me establecí en mi nuevo trabajo. Con el tiempo, conocí a una chica que acabó convirtiéndose en mi esposa. Al principio no podía confiar en ella, pero después de darme cuenta de lo paciente que era conmigo, me sobresaltaba si intentaba tocarme o me ponía nervioso cuando se acercaba a mí. Me enamoré perdidamente de ella y, con el tiempo, dio a luz a mis gemelos, a los que adoro, y defendería hasta los confines del universo. Su familia se acostumbró a mí muy rápidamente, teniendo en cuenta que era extranjero y no inspiraba mucha confianza. Me trataron bien y, de alguna manera, recordé cómo es realmente una familia cariñosa. Ahora vivo en una bonita casa con mis 2 hijos, y mi mujer y yo somos muy felices, al menos hasta anoche, cuando estaba jugando a la PlayStation con mi hijo. Mientras mi mujer y mi hija estaban en el jardín, llamaron a la puerta y, para mi sorpresa, allí estaba mi padre. Sonrió débilmente y empezó a hablar, pero cerré la puerta con tanta fuerza que asusté a mi hijo. Lo llevé a su habitación y llamé a mi esposa para que llevara a mi hija a la cama. Ella estaba muy asustada, y yo también. Mi padre seguía llamando a la puerta, y, en ese momento, me derrumbé. Mi esposa me consoló, y luego abrió la puerta por mí. Le preguntó quién era, y él respondió que era mi padre. Yo le había contado a mi esposa algunos detalles vagos sobre mi pasado, y ella solo sentía pena por mí. Estaba enfadada, lo cual era comprensible, y empezó a gritarle a mi padre por haberme abandonado, y otras cosas. Cuando se calmó, le dije que lo dejara entrar y que fuera al dormitorio de nuestros hijos para mantenerlos ocupados mientras yo hablaba con mi padre. Él dijo que le estaba haciendo un favor a mi exnovia borrando algunas cosas de su teléfono, y que, mientras borraba algunos mensajes, vio una conversación entre ella y el chico con el que me estaba engañando, en la que básicamente expresaba su culpa por arruinar mi vida y que quería volver atrás. Mi padre no la confrontó, ya que no estaba preparado para revivir una situación muerta, pero silenciosamente comenzó a buscarme para decirme que me creía. Ni siquiera sé cómo me encontró, pero no me importa, porque ahora está aquí para ayudarme con lo que necesito. No sé qué hacer. Después de caminar por algunas calles al azar, he considerado mis opciones solo y he llegado a algunas conclusiones, pero no estoy seguro de cuál es la mejor decisión. Rechazarlo y decirle que regrese a nuestro país,
y me deje solo, reconciliarme con él y decírselo a mi madre. Si tienes una opción mejor, por favor, házmelo saber. Estoy muy estresado y estoy pensando en tomarme el día libre mañana en el trabajo. Mi padre está en un apartamento cercano, así que probablemente iré a verle con mi respuesta. Gracias de antemano por vuestros comentarios, Gentius. Dijo que le estaba haciendo un favor a mi exnovia borrando algunas cosas de su teléfono. ¿No te parece extraño? ¿Por qué sigue en contacto con ella? ¿Por qué husmea en su teléfono? ¿Qué gente solo intenta ayudar? No se entrometen en los teléfonos. Esto es una señal de alarma. El hombre te repudió. Sigue en contacto con una mujer que arruinó tu vida, descubrió la verdad fisgoneando y de alguna manera te acosó al otro lado del mundo. ¿Es este el caos que estás dispuesto a desatar en tu familia? T2, 3, 4, 5, 4. RP, tienes razón. No tiene mucho sentido. Es una situación muy complicada y odio que me pongan en esta posición. Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para decirle y responder a todas las preguntas aleatorias. El consejo del maestro es darle 26 o cariño. Esto ha sido realmente brutal de escuchar. Las personas que hacen acusaciones falsas deberían ser demandadas y encarceladas. Arruinan la vida de las personas. Esto fue absolutamente ridículo. El mejor consejo que puedo darte es que lo mantengas fuera de tu vida. Él estaba tan dispuesto a dejarte tan rápido, sin siquiera dedicar el tiempo suficiente para hablarlo contigo, sin mencionar que ya eres feliz con la vida que tienes. Sin ellos, por supuesto, puedes elegir perdonar a quien quieras, pero me pregunto cuál era su motivo para intentar reconciliarse. Mucha suerte, querida. Y gracias por compartir tu historia. T2, 3, 4, 5, 4,0p. Gracias. Me gustaría seguir la ruta del ojo por ojo y no dejar que se acerque a mi familia. No soy la persona más indulgente. En retrospectiva, él tiene que vivir con las consecuencias de sus actos. Piña balística. Esta es la primera vez que respondo aquí. Así que no puedo decir que sea un buen consejo, porque esto es realmente algo que solo tú puedes responder. Es mucho todo lo que te ha pasado de golpe. Creo que sería bueno que tu padre volviera a casa, para que tú tengas tiempo de relajarte y comprender lo que está pasando. Siempre puedes ponerte en contacto con él cuando estés preparada, pero que te impongan esta situación no es lo mejor. Esto es algo sobre lo que tú puedes tener control. Ahora es tu vida y tú decides cómo quieres que se maneje esta situación. Piensa en qué te daría más control para procesar esta información y formular un plan. Hazlo a tu propio ritmo y tómate todo el tiempo que necesites. T 23454 OP. Sí, al final, la decisión sobre qué hacer será mía, eso lo he aceptado. Mi hijo me preguntó quién era hace unas horas y no me atrevo a decirle que era su abuelo. Más información, lo sé, todo se reduce a si los quiero en mi vida o no. Sé que no voy a recibir una respuesta definitiva a todas mis preguntas. Supongo que solo estoy tratando de entenderlo todo, mientras recopilo diferentes respuestas de diferentes personas. Mirando atrás, me desconcierta por qué me abandonaron así. Tal vez ella falsificó algunos mensajes de texto, pero se los habría mostrado a la policía. Y recuerdo vívidamente que dijeron que había pocas o ninguna prueba que la respaldara, que no cuadraba mucho y que todavía me cuesta atar cabos. No es que quiera, a veces todo se convierte en una pesadilla. Gracias de todos modos. Al final, tomaré una decisión. Actualización. 1. Hola a todos. Siento no haber dicho nada últimamente. He tomado la decisión de no reconciliarme con mi padre. Simplemente no he sido capaz de perdonarlo. Algunos de vosotros querréis saber la historia, así que aquí va. Al día siguiente de publicar el mensaje, visité a mi padre en su hotel y le dije que no me reconciliaría con él ni nada por el estilo. Tenía lágrimas en los ojos, pero se mostró comprensivo. Dijo que le había contado a mi madre lo que había pasado y que había cortado toda relación con mi exnovia, como muchos de vosotros preguntasteis. Le pregunté por qué seguían en contacto con ella, y me dijo que, al parecer,
ella se sentía demasiado culpable como para dejarnos ir. No me inclino a creerlo, como muchos de ustedes, pero para mí es suficiente para cerrar el tema. Al parecer, mi madre no se tomó muy bien la noticia e intentó conseguir mi número de teléfono, pero mi padre no se lo dio. No estoy seguro de en qué puedo confiar realmente, ya que siento que la mayor parte es solo una estratagema para volver a meterme en sus vidas. Pero después de que me echaran a la calle, como a un perro rabioso, me repugna. Mi hijo acabó preguntando quién estaba en la puerta, pero le dije que era un compañero de trabajo. Cuando sean mayores y pasemos por momentos difíciles, tengo pensado contarles a ambos lo que me pasó en el pasado para que sepan que los entiendo. Estamos bien. Me ha afectado un poco, pero espero que mi padre cumpla su palabra y mantenga mi nueva vida en secreto. Si pasa algo más, os mantendré informados, pero creo que el asunto está resuelto por ahora. Muchas gracias a todos por el apoyo y las buenas palabras. Si alguien que conocéis ha pasado por lo mismo que yo, estad ahí para ellos. No podéis echarlos a la calle. Quedaos siempre a su lado y aseguraos de que son felices, incluso si tienen que mudarse al otro lado del planeta para hacerlo. Actualización 2. Vivía tranquilamente antes de que mi padre me encontrara, y eso desencadenó una serie de acontecimientos que me llevaron a escribir este post. Recientemente tuve un incidente con mi familia en el que rompieron una promesa, lo que me enfureció increíblemente y, después de pensarlo mucho, decidí enfrentarme a ellos directamente. Volé de vuelta a mi país natal y me reuní con todos los involucrados, mi madre, mi padre, mi hermano e incluso la chica que me acusó. Por supuesto, estaba nervioso, pero me sorprendió darme cuenta de que realmente no los veía como mi familia. Los reconocía, por supuesto, pero no los veía como veo a mi esposa, a mis hijos y a mis suegros. Mi madre empezó a llorar y a intentar disculparse, pero eso solo me disgustó. Mi padre consoló a mi madre y mi hermano fue el único que mantuvo la compostura e inició la conversación. Me preguntó cómo estaba y yo le respondí que dejara de lado las trivialidades y que esta reunión era en mis términos. Les dije a todos que no buscaba la reconciliación, sino simplemente cerrar este capítulo. Les advertí que llamaría a la policía si intentaban perseguirme. Les pregunté a mis padres por qué me habían abandonado tan rápidamente, a pesar de que la policía había dicho que no había pruebas. Me dijeron que habían tomado una decisión precipitada y que verme bajo custodia les había partido el corazón. Les recriminé que no hubieran intentado defenderme ni nada. Así que les pregunté lo que algunas personas habían dicho en mi publicación original, sobre que mi padre había mirado el teléfono de mi acusadora. Él dijo que ella había acudido a él para pedirle que borrara de su teléfono cosas que no eran esenciales, y que fue entonces cuando vio los registros de chat con sus amigos. Mi padre siempre se le dio bien la tecnología, así que, aunque no me satisfizo, lo acepté. Luego le pregunté a mi hermano por qué nunca se había puesto en contacto conmigo. Él se sorprendió y dijo que lo había hecho, pero que yo lo había ignorado todo ese tiempo. Resultó que tenía razón. Mi hermano había intentado ponerse en contacto conmigo cientos de veces y darme dinero para sacarme del pozo, pero se preguntaba por qué nunca le había respondido y asumió que lo odiaba por lo que había pasado. Pues resulta que mi madre tenía mis contactos bloqueados en todos sus planes telefónicos, ya que pagaba el antiguo plan telefónico de mi hermano, así que ni siquiera podía recibir ayuda cuando estaba completamente perdido. Luego, la guinda del pastel fue mi ex. Primero le pregunté por qué lo había hecho, y me dijo que tenía miedo de lo que pudiera pasar y que nunca había dejado de quererme, incluso durante todo ese tiempo. Me dijo que cada sesión de terapia la hacían sentir aún más culpable, ya que sabía que todo era falso. Luego me dijo que no había salido con nadie desde entonces, con la esperanza de que yo volviera y pudiera disculparse. Porque lo siento, realmente revertiría el tiempo y lo arreglaría todo. Al parecer, incluso eso era una tontería,
porque mi padre dijo que había encontrado registros de chat de 3 parejas diferentes que ella había tenido mientras yo estaba fuera. Mi ex se echó a llorar e intentó cogerme de la mano. Tuvo la osadía de pedirme otra oportunidad, lo que me enfureció, así que saqué mi teléfono y empecé a enseñarle todo. Cientos de fotos de los momentos importantes de mis 2 hijos y los buenos momentos que habíamos pasado juntos en familia, nuestras visitas a ciudades, su primer día de colegio, a los dos y a mi esposa en mis brazos. Le dije que eso era lo que podría haber tenido si no hubiera sido tan estúpida, y a mis padres lo que se habían perdido por no escucharme siquiera. Hubo un momento en el que pensé que había ido demasiado lejos, pero me di cuenta de que, comparado con lo que ellos me habían hecho, yo no había hecho nada. Sin embargo, mi visita no fue del todo miserable. Me reuní con mi antiguo mejor amigo y su familia. Estaban felices de verme, y yo seguía agradecido por haberme acogido cuando sentía que todo el mundo estaba en mi contra. Tengo pensado volver al país algún día, para mostrar a mis hijos de dónde viene la mitad de su cultura. Pero no les dejaré acercarse a mi familia, ya que, en lo que a mí respecta, mi única familia es mi esposa, su familia y mis hijos. Diría que todo salió bastante bien. Como algunos me lo han pedido, edito el texto. Decidí permitir que mi hermano volara para conocer a su sobrino y su sobrina. Se me olvidó mencionarlo en la publicación, lo siento. Al principio dudé, porque mi hermano y yo no nos llevábamos muy bien, por la rivalidad entre hermanos y todo eso. No tengo redes sociales, así que es comprensible que solo pudiera intentar llamarme a mi número de teléfono, pero en ese momento ya tenía otro número, así que no habría funcionado de todos modos. He dejado la decisión de acudir a las autoridades en manos de mi familia. Si realmente estuvieran arrepentidos, la denunciarían. Ahora ya no está en mis manos. Quizás mi hermano me cuente algo al respecto. Estoy bastante contento con cómo han salido las cosas. Para ser sincero, estoy muy feliz con la familia que he formado. Y ahora que todos están lejos de mí, me siento realmente en paz. Descubrí la infidelidad de mi esposa a través de nuestros hijos, cuando me contaron inocentemente sobre su amigo secreto, que hacía de papá mientras yo estaba fuera. Así que le pedí a mi suegra que me ayudara a pillarlos infraganti. Mi exesposa y yo estuvimos casados durante 7 años. Estábamos locamente enamorados, y nunca pensé que llegaría el día en que compartiría mi historia de desamor en esta plataforma. Mi esposa y yo éramos excompañeros de trabajo. Antes de que me trasladaran, ambos trabajábamos en la misma organización y éramos bastante cercanos, pero nuestra cercanía se intensificó después de que me trasladaran para dirigir una nueva sucursal de nuestra empresa en otro estado. Ella era una de las trabajadoras más inteligentes que teníamos, lo que me atraía de ella. Cuando trabajábamos en la misma oficina, no sentía nada por ella, solo sabía que me gustaba y que era una de las personas con las que solía hablar habitualmente. Pero semanas después de mi traslado, no puedo explicar cómo sucedió todo, pero me encontré hablando con ella todos los días. Continuamos así durante meses hasta que le pedí salir. Como ya le gustaba, no necesitó pensar en mi propuesta. Como otras chicas, simplemente dijo que sí. Salimos juntos durante 2 años antes de casarnos. En ese tiempo, renuncié a la empresa en la que trabajaba. Algo sucedió allí y me vi obligado a irme. Pero, por suerte para mí, encontré otro trabajo en nuestro estado. Poco después del incidente de la oficina, y me mudé de vuelta. Este segundo trabajo era mucho mejor que el primero, pero la única desventaja era que me exigía viajar con regularidad. En el primer año de nuestro matrimonio, mi esposa y yo tuvimos una hija, y en el 4.º año ella dio a luz a un niño. Ser padre fue una de las mejores cosas que me han pasado. Y me sacrificaba mucho para garantizar que mi mujer y mis hijos estuvieran cómodos. Mi mujer también era muy trabajadora, así que juntos unimos fuerzas y criamos a nuestros 2 preciosos hijos. Apenas tuvimos problemas y, si los tuvimos, no fueron nada que no pudiéramos solucionar. Además de ser un buen padre,
También me esforzaba por ser un buen marido. De vez en cuando invitaba a mi esposa a cenas especiales o a lo que ella quisiera. La mayoría de las veces enviábamos a los niños a casa de su madre y pasábamos todo el fin de semana juntos. Hacíamos esto de vez en cuando, porque no quería que nos agobiáramos con ganarnos la vida y nos olvidáramos de disfrutar de nuestro matrimonio a medida que envejecíamos. También intentábamos, en la medida de lo posible, irnos de vacaciones cada año, aunque solo fuera una semana. Comparto todo esto para demostrar que cumplí con mi papel de buen marido y que traté a mi esposa como a una reina, con todo lo que hice por ella y por nuestros hijos. No esperaba que ella cayera tan bajo como para hacer lo que hizo, aunque sabía que ganaba bastante dinero. Dividíamos las facturas en una proporción de 60-40. Yo me encargaba de la mayoría de las cosas y, si alguien se sacrificó más durante nuestros años de matrimonio, ese fui yo. La apoyé en los buenos y en los malos momentos, incluso cuando tuvo problemas con su madre durante 2 años. Durante esos 2 años, no dejó que su madre viera a los niños. No hubo absolutamente nada que no hiciera para apoyarla. Si ella quería algo con lo que yo no me sentía cómodo, ya fuera porque era demasiado caro o innecesario, lo hacía para que ella fuera feliz. Todo este tiempo pensaba que estaba haciendo lo que cualquier marido haría por su mujer y su familia, pero no sabía que estaba perdiendo el tiempo. Ni siquiera habría sabido que mi mujer me estaba engañando si las cosas no hubieran sucedido como sucedieron ese día. Tenía que irme a un viaje de negocios muy importante, pero por alguna razón, mis clientes lo cancelaron ese mismo día. Como había estado viajando sin parar, apenas tenía tiempo para estar con mis hijos. Ese mismo día, mi esposa y yo habíamos acordado que yo dejaría a los niños en casa de su madre, porque tenía que pasar por esa carretera para llegar al aeropuerto. Pero después de que se cancelara la reunión, 2 horas antes de mi salida, decidí no llevarlos, para poder pasar tiempo con ellos. Jugamos a varios juegos juntos y nos lo pasamos muy bien. Mientras tanto, hice un trato con los niños. Si me pillaban en nuestro juego del pilla-pilla, les daría un helado, lo que significaba que rompería la regla de su madre de tomar helado 2 veces al día. Pero prometimos no decírselo. Mientras los niños comían su helado, noté que se susurraban algo entre ellos, y cuando les pregunté qué era, me hicieron prometer que no se lo diría a mi esposa. Me dijeron que era curioso, y prometí no contarlo. Así que pudieron abrirse a mi gran sorpresa. Los niños me dijeron que mi mujer tenía una amiga secreta. Cada vez que yo me iba de viaje de negocios, ella invitaba a su amiga secreta a venir y fingir ser su padre hasta que yo volviera. Incluso entraron en detalles y me contaron que la amiga secreta de mi mujer pasaba la noche en nuestra habitación. Con mi mujer, si yo volvía a casa por la tarde de un día concreto, el amigo secreto de mi mujer se marchaba temprano por la mañana. Cuando me contaron esto, estaba seguro de que no se lo habían inventado, porque no era el tipo de cosa que los niños pudieran inventarse por sí mismos. Me lo contaron porque el amigo secreto de mi mujer siempre les daba helado, también en secreto, y todos prometían no contárselo a su madre. Me enfadé mucho cuando me enteré de que un extraño entraba en mi casa para dar de comer a mis hijos, y mi esposa le había animado a hacerlo para evitar que se descubriera lo que yo había descubierto. Les pedí a mis hijos que no le dijeran nada a su madre, y ellos prometieron no hacerlo. Más tarde, esa misma noche, cuando mi esposa llegó a casa, intenté sonsacar la información, pero no me dijo nada, así que desistí. Intenté revisar su teléfono mientras dormía esa noche, pero no encontré nada, así que decidí pillarla infraganti, 2 días después de que mis hijos me lo contaran. Le mentí a mi esposa y le dije que me iba de viaje de negocios y que volvería en 4 días. Ella fue a comprar comida esa mañana y se llevó a los niños con ella, dejándome en casa para prepararme. Le dije que no iba a conducir y que contrataría un Uber para que me llevara al aeropuerto, y ella me creyó. 1 hora más tarde, regresó de comprar y, poco después, un hombre apareció en nuestra casa. Lo vi desde la ventana del sótano.
mientras mi esposa le daba un apasionado beso de bienvenida antes de invitarlo a entrar en nuestra casa. Ella creía que yo estaba de camino a mi viaje de negocios y no sabía que estaba escondido en el sótano. Tan pronto como ella y su amante entraron en la casa, llamé a su madre y le conté todo. Le dije que viniera a ayudar a su hija a recoger sus cosas de mi casa, porque nuestro matrimonio había terminado oficialmente. Luego colgué y esperé. Momentos después, oí un chirrido de neumáticos en la entrada. En cuanto aparcó, su madre salió del coche y empezó a gritar y a chillar. Estoy seguro de que mi esposa se sorprendió al ver a su madre allí, pero nada superó la sorpresa que se llevó cuando me vio salir del sótano. Se quedó sin palabras y ni siquiera supo qué decir. Estaba tan decepcionado que ni siquiera pude preguntarle nada ni enfrentarme a su amante. Simplemente le dije que se fuera de mi casa antes de que yo volviera y me llevé a mis hijos para que no vieran cómo su abuela destrozaba a su madre. Más tarde, esa misma semana, hice una prueba de paternidad a mis hijos y resultamos ser compatibles. Les expliqué las cosas horribles que había hecho su madre al traer a otra persona para que actuara como su padre. No estoy seguro de que lo entendieran del todo, pero al menos entienden por qué me divorcié de su madre. Contraté a un buen abogado y me ayudó a conseguir la custodia de mis hijos. Ahora mis hijos son todo lo que tengo, e incluso si me vuelvo a casar, será cuando sean mayores. Ella lo ha intentado a menudo, enviando a los niños a hablar conmigo en su nombre, pero yo les he advertido al respecto. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.